Amén. Dios te bendiga, amado de mi corazón, que bueno es el Señor. Señor, como siempre, es bueno, para siempre son su misericordia. De este lado, tu siervo y pastor Pavel Almonte, en este hermoso y bello día, una palabra de bendición, una palabra de edificación para ti, para mí y para todos cuantos el Señor llamare. Así que de este lado, tu siervo, una vez más, amén, en conexión con la palabra de Dios para poder ayudarnos a crecer cada día más en la importancia de lo que es la palabra y de recibirla y cómo podemos conocer a Dios a través de su palabra. Yo hoy quiero compartir contigo una palabra poderosa que habla del tema de ser discípulo de Jesús. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? ¿Qué es lo que nos cuesta, verdad? Para llegar a ser como el Señor manda, ¿verdad? Y miramos la Biblia en Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27. Lucas capítulo 14, versículo 25-27, amén. Y antes de continuar, te animo que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Este canal de oración, un canal de edificación. Es un canal donde nosotros cada mañana intentamos tener un tiempo de oración, un matutino devocional a través de nuestro canal en YouTube. Así que usted síganos si desea orar con nosotros, ¿verdad? También te pido que compartas esta palabra con alguien, amén. Alguien necesita esta palabra. Alguien Dios quiere hablarle en este día. Alguien quiere Dios llegar a su corazón a través de ella. Así que comparta, dele like, dele me gusta y déjame tu comentario. ¿Qué opina de esta palabra que vas a escuchar y quiero compartir contigo en este día en el nombre de Jesús? Lucas capítulo 14, versículo 25-27 dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, tenemos que entender cuando el Señor dice en esta escritura de Lucas capítulo 14, en el versículo 25, ¿verdad? Dice: y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos. Cuando habla la palabra aborrecer, me está diciendo de odiarlos, ¿verdad? Porque la Biblia no se contradice, porque el Señor nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. Lo que está diciendo es amar menos. Si alguno no ama menos a su padre, a su madre, a su entorno, a su familiar, no puede ser mi discípulo. ¿En qué sentido? De que el Señor quiere ocupar el corazón completo de nosotros, toda nuestra atención. El Señor quiere todo nuestro tiempo. Por eso que ser discípulo de Jesús no es cosa sencilla. Ser discípulo de Jesús nos va a costar. Amén. Así que cuando usted mira en este texto de Lucas 14, en el encabezado de la versión Reina y Valera, dice el encabezado: lo que cuesta seguir a Cristo. Hay un precio, mi hermano y mi hermana, que debemos estar dispuestos a pagar si queremos seguir a Cristo, si queremos ser sus discípulos. Entonces, el camino del Evangelio, el camino de vivir para Dios, el camino de servirle a Dios en un ministerio, nos va a costar dejar algo, nos va a costar abandonar cosas, ¿verdad? Para poder agradarle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, tenemos que cuando llegamos al camino del Evangelio, estar dispuesto a dejar todas aquellas cosas que el Señor nos va a ir pidiendo, que el Señor nos va a ir quitando. Por eso que en el Evangelio, en el camino de Dios, existe lo que se llama la oración. A través de tu comunión con Dios cada día, cada semana, cada año, orando todos los días, ¿verdad? En tu caminar con Cristo, a través de un conocimiento de la lectura bíblica, de un devocional personal, ¿verdad? Usted va a ir sintiendo y mirando cómo Dios va a comenzar a quitarte cosas de tu vida que no son de bendición, que no son de edificación a tu vida. Por lo tanto, el seguir a Cristo, el ser discípulo, te va a costar durante tu caminar. Usted ve gente que quizás comenzó en la iglesia y quizá en tu entorno a tu lado, personas que estuvieron cercanas a ti de nombres muy conocidos, quizá llegaste a cogerle aprecio en la iglesia, hoy no están. ¿Por qué? Porque a medida que tú vas caminando el camino con Cristo, de la mano con este Dios hermoso, único y sabio Dios, tú vas a mirar cómo Dios va a comenzar a tratar contigo, a dejar cosas, lugares, amistades quizá. Y ese precio hay gente que no ha estado dispuesto a pagarlo. Por lo tanto, ser discípulo de Jesús
te va a costar, nos va a costar. Y aún nos sigue costando cosas, ¿verdad? Que el Señor nos va quitando. Por ejemplo, lo que cuesta seguir a Cristo. En ocasiones, dejar tu propio país. Dios te puede ver a ti que me estás mirando. Quizás dejaste tu país de nacimiento y hoy estás viviendo en un país diferente, ¿verdad? Y es en ese país donde estás ahora es que quizás Dios contigo está tratando para usarte, o quizás Dios te ha llamado a un ministerio o al arrepentimiento, estás asistiendo a una iglesia, quizás te bautizaste porque estás viviendo en un país diferente. Es decir, a veces en el ministerio y en el caminar con Dios, Dios te va a llamar en un país diferente, y a veces también hay personas que Dios lo ha llamado en su país de nacimiento y los has trasladado a otros países, ¿verdad? Para que le sirvan al Señor. También lo que cuesta seguir a Cristo, ser su discípulo, va a tener que negarte a cosas que otros hacen. Habrán cosas que Dios va a comenzar a quitarte. ¿Por qué? Porque quizás otros la pueden hacer, pero tú no, porque tú eres propiedad del Señor ya. Porque ya Dios tiene un plan para ti diferente. A veces nos cuestionamos, Señor, pero ¿y por qué fulano? ¿Por qué mi primo? ¿Por qué mi tía? Un ejemplo, hace esto, va a lugares y yo no puedo. Es porque contigo Dios te ha llamado a un nivel de consagración de más alto nivel. Por eso, mi hermano y mi hermana, que sea el discípulo de Jesús, nos va a costar un día a día, nos va a costar el entender que habrán cosas que Dios va a empezar a quitarnos. También ser su discípulo te va a costar vivir una vida separada de lugares. Hay lugares que no le convienen a los hijos de Dios. Hay lugares que no son de bendición para nosotros. Hay lugares de conflicto, de contienda, de pleito. Hay lugares públicos, digamos, por poner un ejemplo, que Dios no quiere que tú vayas. Hay lugares que inmediatamente comenzaste a buscar a Dios, a meterte más en oración, más en profundidad. Tú vas a comenzar a sentirte como que no perteneces a ese lugar. Pero ojo, espera un momento. Pero si yo antes venía aquí y no sentía esto que estoy sintiendo, ¿sabe lo que estás sintiendo tú ahora? Es un acercamiento hacia Dios. Es un acercamiento de consagración. Por eso ya quizás cuando estás buscando más de Dios con tus oraciones diarias, con tus días de ayuno, con tus días de retiro, ¿verdad? Con tus días sirviendo a la iglesia, vas a comenzar un cambio desde adentro hacia afuera, una incomodidad muchas veces en lugares que ya posiblemente el Espíritu Santo de Dios no quiere que tú vayas porque no son de edificación para ti. Por eso a veces la gente se cuestiona, ¿y cómo? Si ellos van a cierto lugar, ¿por qué yo no puedo ir? Si fulano hace esto, ¿por qué yo no? Es que tú eres ya separado para el Señor. Tú eres ya como esa tribu de Leví, como esos levitas que fueron separados de las 12 tribus para ejercer el sacerdocio. Y es por eso que hay cosas muchas veces que no entendemos, pero las sentimos por el Espíritu Santo en nuestras vidas, que ya Dios no quiere que tú vuelvas, que tú regreses ahí, que vuelvas a esos lugares, que los frecuentes, porque ya Dios hizo separación de ti para que tú le sirvas. También lo que cuesta seguir a Cristo cuando ya somos sus discípulos, no ejercer aún tu propia profesión. ¿Cuántas personas, mis amados, escuche esto, que se graduaron en la universidad, se prepararon en ciertas áreas importantes, hablando terrenalmente, porque estudiar y prepararse es importante también, porque mientras más preparado, más conocimiento, tú podrás llegar a más personas? Entonces, hay gente que hoy son profesionales, que Dios llamó al ministerio y hoy no están ejerciendo su profesión, hoy no están ejerciendo su carrera, hoy no están ejerciendo lo que estudiaron en su país de origen. ¿Por qué? Porque Dios los sacó de su país de origen, porque Dios los sacó de sus conocimientos por los cuales ellos estudiaron, y ahora lo está usando en otro lugar, en otra cosa, en el ministerio, en la predicación, en la enseñanza, en las misiones, viviendo para Dios, guiando pueblos de Dios. Entonces, por lo tanto, es que seguir a Cristo muchas veces habrán cambios, habrán transformaciones, habrá renuncias en cosas que de pronto quizás no sean ofensivas, por así decirlo, pero Dios te quiere consagrado para que tú te alinees a la voz del Espíritu Santo y tú hagas lo que Dios te diga. Tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Por lo tanto, mi hermano, esta palabra, esta enseñanza es para alguien, para que ya no se esté cuestionando si estoy haciendo lo correcto, si estoy en un mundo, en un momento de confusión. No, si estás orando, si estás buscando la dirección del Espíritu Santo, si llevas un día a día con Dios en tu devocional, si estás bajo autoridad de tu pastor, del anciano de la iglesia donde tú perteneces, entonces sigue adelante, sigue sirviendo a Dios, sigue renunciando a lo que el Señor te
te está quitando. Sigue sensible a esa voz del Espíritu que te está limpiando de lugares, cosas y a veces personas que no te van a edificar y que no van a aguantar contigo lo que se llama el seguir a Cristo y el servirle con todo nuestro corazón. Seguir a Cristo es una decisión que a muchos les ha cambiado la vida. Hoy por hoy usted ve hombres de Dios, hombres tremendos de Dios, que Dios usa, que Dios le ha cambiado su vida en el caminar. Dios le ha cambiado de lugares, Dios le ha cambiado de profesión, Dios le ha cambiado de oficio. Por ejemplo, Pablo hacía tiendas y eso de campaña. Y así hombres de Dios que se dedicaban y vivían de trabajar en cosas seculares, ¿verdad? Y de ahí Dios lo ha sacado. Dios ha sacado hombres que eran profesores en universidades y hoy son pastores en iglesias. Entonces, así Dios va tratando con cada uno de diferentes lugares. Quiero decirte, mi hermano y mi hermana, en lo que cuesta o lo que es ser discípulo de Jesús, que no te extrañe que el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos, el mismo Dios que no cambia, el Señor Jesucristo, el único y sabio Dios, todavía sigue llamando gente para que le sirvan. Todavía sigue llamando jóvenes dispuestos a dejar cualquier cosa con tal de ser discípulos de Jesús. Hoy Dios sigue tratando aún como lo hacía en el Antiguo Testamento con los profetas, con Elías, con Eliseo, con Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. ¿Verdad? El mismo Dios sigue tratando todavía, llamando gente de países. A uno de Nicaragua los muda a Norteamérica, a otro de Norteamérica los manda a las misiones a África, o los manda a Europa a misiones. Y así Dios va cambiando personas. Otros lo usa en sus mismas ciudades, en sus mismos pueblos. Pero Dios sigue haciendo cambios todavía con sus siervos y siervas para que le sigan, para que le sirvan, para que puedan cuidar de su pueblo y para que puedan ser usados para la honra y gloria de Él en el nombre del Señor Jesús. Así que ser discípulo de Jesús es una experiencia diaria. Y último texto para terminar con esta palabra, en ser discípulo de Jesús. Te pregunto yo, ¿estás dispuesto tú a renunciar a esas cosas que el Espíritu Santo va a comenzar a decirte al escuchar y mirar esta enseñanza? ¿Estás dispuesto a dejar cualquier cosa con tal de ser llamado un hijo de Dios, usado con poder en esta tierra? Dios sigue aún llamando personas para que le sirvan, para que le crean, para que estén dispuestos a renunciar a su propia vida, a su juventud, a sus años, a sus visiones propias personales, a sus propias metas, con tal de vivir en la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Libro de Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Dice en el encabezado de ese texto de aquí, Marcos, Jesús llama a 4 pescadores. Dice, andando junto al mar de Galilea, escuche esto, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, escuche esto, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Versículo 20, gloria a Dios. Y luego los llamó, bendito Dios, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Estos hombres que se dedicaban al oficio de la pesca, cuando Jesús comenzó a formar su equipo de los 12 para ser discípulos y luego apóstoles, fue por cada lugar reclutando a estos hombres. Y ellos, dice la Biblia, que inmediatamente dejando las redes, dejando su oficio, le siguieron. Y lo mismo te digo, lo mismo que Jesús hizo antes, lo mismo que el Antiguo Testamento, fueron llamados hombres para servir a Dios, como Eliseo, que dejó la yunta de bueyes para seguir a Elías, el profeta. Asimismo, hoy Dios sigue reclutando gente para hacerlos sus discípulos, para que sigan la obra que los apóstoles comenzaron e iniciaron por mandato de Jesús. Dios quiere usarte, Dios quiere usarnos, pero ser discípulo de Jesús nos va a costar dejar cosas, lugares, a veces familia, a veces la profesión, a veces hobbies, ¿verdad? Dios nos va a exigir en el caminar diario, a medida que vayamos orando, buscando su presencia, siendo sensible a su voz. El Señor contigo va a tratar, el Señor contigo va a empezar a hablarte en sueños, en visiones, a través de personas,
a través del Espíritu Santo de Dios que mora dentro de ti, a través de las Escrituras, va a comenzar a hablarte y a decirte, quiero que te consagres, quiero usarte, quiero que seas mi discípulo. Así que prepárate, mi hermano y mi hermana, a dejar hijos, hijas, tierra, familia, aborrecer tu propia vida, contar de ser discípulo de Jesús. Quiero mirar qué tú opinas de esta palabra y que me comentes debajo que tú que llegaste hasta el final, ¿estás dispuesto a ser un discípulo de Jesús? ¿Estás dispuesto a dejar tu propia vida con tal de ganar el reino de los cielos y poder servirle a Jesucristo con todo tu corazón y con toda tu fuerza? Dios te bendiga. Comparte esta palabra con alguien. Ser discípulo de Jesús. Déjame tu comentario y si no te has suscrito, suscríbete a este canal y síguenos en este ministerio de oración, de intercesión y de edificación en la palabra. Yo soy tu siervo y pastor Pavel Almonte y te veo en el próxima enseñanza de edificación. Comparte con alguien. Dios te bendiga.